Les agradezco, coaches, que estén aquí una vez más. Es muy importante que ahora los coaches estén tomando acción para capacitarse y estemos dejando a un lado el aprendizaje empírico como lo habíamos hecho durante años, que nosotros aprendíamos de nuestro coach y nuestro jugador que pretendía ser coach aprendía de nosotros y así nos íbamos por generaciones. Ese aprendizaje en campo, pues generalmente es muy bueno aprender en el campo, sin embargo, tenemos que leer, tenemos que aprender de la gente que está haciendo fútbol, principalmente en Estados Unidos, porque ellos pues tienen diferentes procesos, que finalmente los procesos es lo que nos va a llevar a tener éxito en la práctica de este deporte. Muchos pensamos que el fútbol americano consiste únicamente en las X y las O's, es decir, jugadas, frentes, blitz y ver cómo anotamos un touchdown o cómo nos defendemos de que nos anoten un touchdown. Y quizá eso sea lo menos importante. Nuestro deporte está compuesto de procesos que inician desde la planeación de la temporada con un macrociclo, mesociclo, microciclo, hasta llegar a cada una de las prácticas que tenemos en el periodo preparatorio. Incluso lo que haremos en el periodo preparatorio o también el periodo de transición, que es el final de la temporada. Sin olvidar, por supuesto, la planeación de cada uno de los drills que vamos a implementar en cada una de las prácticas. Y en la medida que lo llevemos a cabo, podemos alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto al inicio de la temporada. ¿Qué es un proceso? Un proceso es la secuencia de tareas que se realizan una detrás de la otra para alcanzar un objetivo previamente planteado. ¿Cómo es que yo planeo mis temporadas? Inicio planeando primero la temporada dividida en un año, que es el macrociclo. Luego el microciclo es por mes, microciclo por semana, y luego por sesiones de entrenamiento y finalmente por la actividad individual de cada jugador. Ejecutamos, después evaluamos todos los ciclos de entrenamiento, todos los aspectos del proceso de coacheo, la actuación individual, por supuesto, y la actuación en conjunto. Después identificamos los errores en el proceso de coacheo y métodos de enseñanza. Después volvemos a planear, corregimos los errores en el proceso de coacheo, ejecutamos y volvemos a evaluar. Más o menos así es como nosotros llevamos a cabo, o al menos yo llevo a cabo una planeación de una temporada. Como les dije, el proceso es una secuencia de tareas que se realizan una detrás de la otra para alcanzar un objetivo previamente planteado. Generalmente esos objetivos se plantean al inicio de la temporada. La única forma de tener éxito es seguir tus procesos todos los días, procesos de programación, que es la planeación de la temporada, de organización, de ejecución y de control, que es el proceso de evaluación. En la medida en que nosotros nos mantengamos comprometidos con los procesos, nuestro éxito llegará y no solo eso, se mantendrá durante el tiempo que nosotros estemos comprometidos con los procesos que nos propusimos al inicio de la temporada. ¿Cómo vamos a crear el compromiso de nuestro staff para con los procesos? Con el engagement. Cuando hablamos del éxito de un equipo, no podemos dejar de considerar el capital humano. Obviamente, ellos son la parte fundamental para que una organización o un equipo crezca, se mantenga y obviamente alcance todas las metas previamente planteadas. Ellos son tan esenciales
que para hacer volar una organización y llevarla a los cielos, que son tan esenciales, perdón, para hacer volar una organización y llevarla a los cielos, o bien para convertirla en una piedra tan pesada que jamás se mueva. Deben hacer sentir a sus colaboradores, a su staff, a sus coaches, a managers, que su trabajo es importante. Deben mantenerlos en constante capacitación. Muchas veces las personas reciben con mejor complacencia recibir capacitación que un aumento de salario. Yo entiendo muy bien que nuestra profesión en Latinoamérica es más por hobby que una profesión real, como en los Estados Unidos, que ahí sí puedes dedicarte a ser un coach de tiempo completo y recibir un pago con el cual puedes mantenerte. Desafortunadamente, en nuestros países no sucede de esa manera. Entonces, ¿cómo podemos compensar a los coaches que donan su tiempo para ayudar? Pues obviamente mantenerlos en constante comunicación. Mantener comunicación con todos los miembros de la organización, realizar juntas de preparación de juegos, juntas de análisis del juego anterior, instaurar programas de reconocimiento, otorgar premios, premios a la antigüedad, premios al final de la temporada, otorgar premios a los MVPs, a los coaches. Todo el mundo tiene que sentirse a gusto de pertenecer a su organización. Promover actitudes positivas y, por supuesto, llevar a cabo encuestas de satisfacción para saber que también lo estamos haciendo. Lograr el engagement voluntario entre tus colaboradores y la organización obviamente va a contribuir de manera significativa al éxito del equipo, ya que con ellos, ya que ellos encontrarán un propósito claro en el rol que van a desempeñar y un sentido de pertenencia, que eso es lo más importante en un equipo, que les hará desplegar todo su entusiasmo, pasión y energía para trabajar por el equipo. Aprovechen el gran potencial que existe en cada uno de sus colaboradores, el staff, y juntos capitalícenlo y hagan crecer al equipo a través de la experiencia de esfuerzos y beneficios compartidos que los van a dejar satisfechos a todos, ganen o pierdan. Este es el proceso que nosotros seguimos para gestionar nuestro programa de fútbol, que finalmente todos desembocan en el desarrollo del jugador. Iniciamos con el proceso técnico-táctico, que es lo que vamos a ver hoy. Después, el proceso físico, el proceso social y emocional, el mental, la gestión del programa, liderazgo, coaching process, los procesos de enseñanza, autodesarrollo, y terminamos con el desarrollo del jugador, que finalmente es para lo que nosotros trabajamos. ¿Cómo hacer y utilizar eficazmente un manual de drills? Ese es el tema de la clínica de hoy. Esto es tan importante o incluso más importante que el propio diseño de jugadas o frentes o blitz o diferentes cosas que son las X y las O's. Perdón. El día de hoy vamos a ver cómo hacer y utilizar eficazmente un manual de drills. Debes asegurarte que cuando te toque tu tiempo en individuales con tus jugadores, el drill que lleves a cabo tiene que ser un drill importante. Muchos coaches tienen cientos de drills o simplemente los consiguen en YouTube o en algún lugar y directamente llegan a su equipo y comienzan a implementar los drills. Pero lo que realmente importa es que preparen los drills, en los cuales, para empezar, el fundamento principal de un drill es que simule una situación real de juego. Esa es la regla básica para cualquier drill. Si no la cumple, entonces el drill
no va a funcionar. En segundo lugar, el drill deberá de ser de acuerdo a lo que quieres enseñar. O a lo que vas a utilizar en el juego, o quizá lo que quieras corregir. De nada sirve que en la semana estés viendo el cover man si lo que vas a jugar en el juego, en el partido, va a ser un cover 3. Nosotros le dedicamos 10 minutos al día al circuito de tacleo, 5 minutos a la pérdida de balón, 5 agility drills y otros 10 o 15 en algo que vamos a utilizar durante el próximo juego. Hay algo que me molesta mucho y es ver a los coaches de unidad que cuando les toca su periodo de individuales o no utilizan su tiempo completo o están haciendo drills que no están de acuerdo con lo que vamos a jugar o no están adecuados, perdón, o no tienen el fundamento principal de un drill que tiene que simular una situación real de juego. ¿Cómo defino yo un drill? Yo defino un drill como un ejercicio que se utiliza para enseñar una técnica o fundamento específico. Es fundamental para el desarrollo de habilidades en deportistas. Su ejecución no deberá durar más de 10 segundos y después de ejecutarlo con la técnica adecuada, se deberá repetir tantas veces se pueda, ya que es la única forma de desarrollar la habilidad que buscamos en el jugador. Así es como yo defino un drill. Nuestro programa de entrenamiento diario, por supuesto que no debe ser mejor que los drills que lo van a soportar. El secreto para una ejecución con éxito es una bien planeada organización de los drills. Algunos coaches caen en la trampa de solamente hacer drills por hacerlo. Y obviamente todos los drills deberán tener una razón más allá del drill en sí mismo, más allá que el drill en sí mismo. Un drill necesariamente tiene que ser una simulación de una situación real de juego. Si no, no sirve ese drill. Yo he visto en algunos equipos un drill que utilizan muy común que le llaman el matador, no sé cómo le llamen en sus países, pero consiste en colocar a un jugador y frente a él una fila de otros jugadores a 5 yardas de distancia. Entonces el coach le da una señal con el silbato, el jugador avanza lo más rápido que puede, el primero de la fila, en dirección hacia el hombre que está enfrente y le golpea el hombro derecho y el jugador que sigue le golpea el hombro izquierdo. Y muchos casos que también he visto, el tercer jugador va directo y le golpea la cabeza con su cabeza, es decir, un choque de casco contra casco. Ese drill, desafortunadamente, en nuestros países lo seguimos haciendo, pero yo he preguntado a muchos coaches que los he visto hacerlo, ¿cuál es la razón de hacerlo? Y algunos me dicen que es para calentar el hombro en preparación para el contacto. Otros me dicen que es para sacar el carácter de los jugadores. Entonces, pues finalmente no es ni para una ni para otra cosa. Principalmente en el caso específico del primer dicho que dicen algunos coaches que es para calentar el hombro, yo me pregunto, ¿cómo vas a calentar un hombro en preparación para los golpes? Con golpes. O sea, lo que vas a ocasionar es lastimar a tu jugador en preparación para ir al juego. Es como es como cuando un toro entra al ruedo y le dan unos pinchazos con las banderillas para que esté listo. O sea, lo estás debilitando. Eso es lo que estás haciendo con tu jugador cuando lo pones a golpear antes de ir a golpear, por supuesto. Y la segunda es que es para sacar el carácter.
Pues tampoco el carácter se saca con golpes, el carácter se saca con motivación que nosotros como coaches tenemos que darle a nuestros jugadores. Es así como los jugadores van a estimularse para poder estar listos para el juego. Ese drill de golpearse con los hombros a 5 yardas de distancia, pues tampoco sirve porque eso no va a pasar en un juego. En un juego nadie va a golpear con el hombro. Esos golpeos con el hombro eran de los años 70 cuando los bloqueos se hacían con el hombro. Ahora nadie bloquea con el hombro, ahora utilizamos el shiver para bloquear. Entonces, pues tampoco sirve para eso. Entonces, finalmente, ese drill no tiene razón de ser. Para lo único que sirve es para lastimar a los jugadores. El drill deberá enseñarse en progresión, es decir, ¿cómo yo lo hago? Yo tomo un drill, puede ser un drill que yo invente o un drill que yo encuentre, a lo mejor en alguna clínica que tomé, o a lo mejor en YouTube, o a lo mejor en, no sé, en algún lugar lo encontré. ¿Qué es lo que hago primero? Lo desmenuzo y separo todas las técnicas de las que se compone ese drill. Y entonces enseño cada técnica por separado y después junto las primeras 2 técnicas para que las hagan al mismo tiempo, luego añado una tercera técnica, luego una cuarta técnica y así hasta que pueden desarrollar los jugadores o ejecutar los jugadores ese drill con cada una de las técnicas bien enseñadas. A eso le llamo yo progresión. Los drills primero se explican, luego se ejecutan, después corregimos y finalmente, ya que estén ejecutando una buena técnica, lo que vamos a hacer es máximas repeticiones. Es la única manera que los jugadores van a desarrollar la habilidad que nosotros esperamos, con máximas repeticiones. De nada nos sirve si tenemos 10 minutos para hacer individuales, hablar con ellos 5 y dejarlos que hagan otros 5 de drills. Mejor dejamos que hagan 10 de drills porque primero enseñamos la técnica adecuada y después únicamente vamos a pedirles que durante un determinado tiempo, por ejemplo, yo, si tengo 10 minutos para individuales, coloco 4 estaciones o 3 estaciones, hago 4 drills de 2 minutos y los voy moviendo a los jugadores y los 2 minutos restantes me quedan para hacer la transición entre las estaciones. Y así hago un periodo de individuales mucho más eficiente. Un drill tampoco es mejor que el detalle en la técnica. El detalle en la técnica es lo más importante. De nada sirve que ejecutemos 1000 veces una técnica mal hecha. De nada nos va a servir. Lo único que vamos a hacer es que vamos a aprender a hacer mal el drill que debíamos hacer. Y obviamente un drill no debe durar más de 10 segundos en su ejecución. No tiene por qué durar más. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros estamos enseñando la técnica y el fundamento de algo específico para corregir o para enseñar o para desarrollar una habilidad de nuestros jugadores específica. Y, por supuesto, no debe durar más de 10 segundos. ¿Cuáles son los tipos de drills que hay? Tenemos los drills de habilidades y destrezas, que son los drills a los que le llamamos de memoria muscular. Son los que hacemos todos los días. Son importantes porque son la herramienta básica para que los jugadores dominen los fundamentos de la posición que juegan. Estos drills se hacen individuales, los hacen por separado y obviamente desarrollan la habilidad individual de cada jugador. Ese tipo de drill va a entrenar la respuesta motora, pero obviamente deberá estar en relación con el objetivo del entrenamiento. Coaches, si van teniendo preguntas, por favor, váyanlas anotando en el chat que tienen a la derecha. Supongo que todos lo tienen a la derecha.
en el chat que tienen a la derecha, vayan anotando sus preguntas y yo, por supuesto, que conforme las vaya viendo, se las voy a ir respondiendo. Entonces tenemos los drills después tenemos los drills de acondicionamiento. Estos drills tienen el propósito de preparar el cuerpo para responder al incremento en una actividad, de la actividad física. Deberán ser cuidadosamente seleccionados, de lo contrario, vamos a perder tiempo en ejecutarlos. Y siempre que sea posible, el drill de acondicionamiento deberá también enseñar el trabajo técnico. Siempre deberá existir un factor de aprendizaje básico en los fundamentos, en todos los drills de acondicionamiento. Después tenemos los drills de posición. Estos drills tienen el propósito de desarrollar habilidades específicas de la posición de nuestro jugador y corregir las fallas en la técnica. Tenemos los drills de situaciones. Aquí es cuando practicamos situaciones de juego exactamente iguales a las que se van a enfrentar en un juego. Es importante que tengamos una buena dosis de este tipo de drills de situaciones, porque es a lo que se van a enfrentar los jugadores en el juego. Y por supuesto que si no lo hacemos, pues vamos a correr el riesgo de que nuestro jugador no esté preparado para enfrentar cierta situación que se le pudiera llegar a presentar durante el juego. Tenemos también los drills de interacción. En estos drills es cuando practicamos juntos, interactuamos la ofensiva con la defensiva. Por ejemplo, puede ser un scale que algunos le llaman 7 contra 7. Es cuando están los quarterbacks, los corredores y los receptores trabajando juntos contra los linebackers y los backs defensivos. Y por otra parte están jugando, interactuando la línea ofensiva y la línea ofensiva haciendo rainbow. Eso es un buen drill de interacción. Los drills de equipo es obviamente cuando todo el equipo se junta y hacen la práctica de team, situaciones de juego, 2 minutes warning, posiciones de campo, etc. ¿Cómo están organizados los drills? Pues son los drills de habilidades, que son los individuales, son los de situaciones, que son los drills que se hacen por unidad, son los de interacción, son los que hacen la ofensiva y la defensiva e interactúan entre sí, y los drills del equipo, que son todos los drills juntos, una situación real de juego. ¿Quién programa los drills? A ver, coaches, si me pueden decir ustedes quién creen que va a programar los drills para la práctica de lunes o para la práctica de la semana próxima. Digamos que jugamos el sábado y el domingo preparamos los drills para llegar el lunes a presentar los drills que vamos a utilizar durante toda la semana. ¿Ustedes quién creen que programe esos drills? A ver, escríbanmelo por ahí en el chat. ¿Quién creen que va a programar esos drills? ¿Nadie? Bueno. ¿Ustedes creen que los coaches son los que van a programar los drills? Pues no. Desafortunadamente, déjenme decirles que no son los coaches quienes van a preparar los drills, quienes van a programar los drills, sino los jugadores. Y ustedes se van a preguntar, ¿cómo los jugadores? Yo no les estoy diciendo que ustedes le van a preguntar a los jugadores qué drills quieren hacer en esta semana. No es así.
los que van a programar los drills son efectivamente los jugadores. ¿Por qué yo digo que ellos los van a programar? Porque nosotros el domingo después del juego nos tenemos que reunir en el staff para poder ver el video del juego anterior y analizar cada quien a los jugadores que pertenecen a nuestra unidad. Y entonces así podemos ver sus deficiencias. Y de esa manera, entonces, podemos saber qué drills son los que vamos a utilizar para la semana próxima. Entonces, finalmente, quienes los programan son los drills con las deficiencias que nosotros podemos, quienes programan los drills son los jugadores con las deficiencias que nosotros vamos a encontrar en el video después del juego y de esa forma vamos a poder programar los drills para poder corregir esas deficiencias y al mismo tiempo para poder programarnos para el juego de la semana próxima. Aquí les voy a poner un pequeño video en donde les voy a enseñar cómo es que yo corrijo cómo yo señalo las deficiencias de los jugadores en el juego. Esto lo hago los domingos en la mañana. Ok, aquí podemos ver que yo le hice un señalamiento a este hombre, el número 29, que no ataca la cintura más cercana y está mirando al pasto en lugar de mirar al portador del balón. Y después, aquí hago otra señal del jugador número 2, que no está haciendo una técnica de vertical breakdown, no declara leverage y además tiene leverage desfavorable. Así es como yo en el huddle, es como hago mis comentarios para que los coaches, después de que yo hago mis comentarios, sepan cuáles son los errores de sus jugadores y entonces estén preparados para que el lunes que lleguen a la práctica tengan ya los drills y su material adecuado para corregir las fallas en sus jugadores. ¿Cómo evalúo yo? Aquí, esta tabla que les voy a enseñar es la forma en la que yo evalúo el tacleo en mis jugadores. Evaluamos muchas cosas, por supuesto, pero esta tabla únicamente se refiere al tacleo. Arriba, pues dice quién elaboró, Andrés Figueroa Portela, contra quién, Universidad de las Américas, Puebla, y la fecha, noviembre 19. La primera columna tenemos el número de jersey del jugador. En la segunda columna tenemos la jugada según el huddle. Para los que no conocen el huddle es un programa de edición de video de fútbol americano. Sirve para hacer scouts y sirve para hacer finalmente un análisis de nuestro juego. Después, obviamente, de que tomamos el video, lo procesamos en ese programa y ese programa nos va a dar mucha información. Entonces, tenemos aquí el número de jugadas según el huddle. En la tercera columna calificamos la aproximación, es decir, el ángulo de ataque hacia el portador del balón. Lo calificamos con 1, 2 y 3. 1 es bueno, 2 es regular y 3 necesita mejorar. Nosotros no utilizamos la palabra mal, la cambiamos por necesita mejorar. Es parte de la psicología deportiva que nosotros utilizamos con nuestros jugadores. Después tenemos la evaluación del contacto, lo separamos en dos. Lo separamos en dos. Primero, calificamos el nivel en donde fue el contacto, es decir, el nivel en qué parte del cuerpo fue el contacto. Aquí, por ejemplo, el HBR de la primera fila significa High Back Right. Eso significa que fue un golpe arriba, por atrás, del lado derecho. Y abajo, por arriba, por atrás del lado izquierdo. Y el siguiente significa que fue High Right, por arriba, del lado derecho. La quinta fue fue Low Right, abajo, es decir, low, el nivel low, nosotros le llamamos a el punto entre la rodilla y la cintura. Ese es el nivel low, right. Y así
calificamos dónde fue el contacto. Después, el desempeño de ese contacto, también lo calificamos con 1, 2 y 3. Después, la terminación de la tacleada, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo derriba? También lo calificamos con 1, 2 y 3. Después, ¿en qué parte del campo fue? Si fue en la caja o fue en el campo abierto. Después calificamos las tacleadas, las falladas y las explosivas. Después calificamos las yardas perdidas, es decir, después del primer contacto, cuántas yardas te avanzó el portador del balón. Aquí lo ponemos. Y después las yardas ganadas, es decir, después del primer contacto, cuántas yardas retrocediste al portador del balón. Y hay otra columna que aquí no aparece por el tamaño de la diapositiva, pero la otra columna son los comentarios que hice previamente en el huddle. No hizo bien su leverage. Su pierna izquierda está, su pie está apuntando hacia el costado. Lo que yo pueda ver, ¿no? Incluso los golpes con el casco también los señalo con rojo. Entonces, en base a esta medición que yo hice, puedo determinar específicamente las deficiencias que tiene cada jugador y en qué parte de la tacleada, ya sea en la aproximación, en el contacto o en la terminación. ¿Para qué me sirve eso? Para que yo le entregue este reporte a los coaches y los coaches sepan qué drills van a poner la semana siguiente para corregir esas fallas. Y obviamente eso va a provocar que tengamos unas prácticas más eficientes. ¿Por qué? Permítanme regresarme para explicar algo aquí. Por ejemplo, aquí tenemos al jugador número 52, el primer jugador que está en la línea, en la columna 1. Vemos que de aproximación tuvo 1, es decir, que lo hizo bien. Desempeño en el contacto 2, que lo hizo regular, y en terminación lo hizo regular. A ver, vamos a uno que lo haya hecho mal. Aquí, por ejemplo, tenemos al número 31. Fíjense bien. El 31 tuvo 3 en aproximación, es decir, necesita mejorar. Luego tuvo 3 también en contacto. Aquí vemos que el golpe fue low right en el muslo derecho. Después vemos que en la terminación también tuvo 3, o sea, muy mal. Fue un tacleo en el campo abierto. Sabemos por el número de jugador que este jugador es un corner. Y perdió la tacleada, falló la tacleada y le avanzaron 3 yardas. Entonces, sabemos que a este jugador debemos ponerle unos drills específicos para solucionar ese problema. Entonces, si yo tengo una unidad, digamos que de linebackers, y tengo 6 linebackers en mi unidad, y detecto 3 problemas en esos 6 linebackers. Uno, puede ser que no tuvo una buena aproximación, un grupo. El otro grupo puede ser que su contacto no abrazó bien, entonces ya tenemos otro grupo con cierta deficiencia. Y el siguiente, que ya hizo buena aproximación, hizo buen contacto, pero al tenerlo abrazado, lo soltó. Entonces ya tenemos 3 deficiencias, acomodamos a los jugadores que pertenezcan a ese grupo de ese tipo de deficiencia. Y en la práctica vamos a hacer 2 tipos de drills. El primer drill, que son los que en el tiempo de indies vamos a hacer 2 tipos de drills. Primero, vamos a hacer los drills de memoria muscular, que son los drills de todos los días. Y en la segunda parte de esa etapa vamos a hacer los drills que van a corregir las deficiencias de nuestros jugadores. ¿Cuáles son? No, pues que 2 jugadores tienen una deficiencia, otros 2 tienen otra deficiencia y otros 2 tienen otra deficiencia. Generalmente, como muchos equipos lo hacen, es que en su etapa de individuales hacen los mismos drills todos los jugadores. Y lo peor de todo, todos los días hacen los mismos drills. Entonces, ahí no estás solucionando nada, no estás enseñando nada y no estás corrigiendo nada. ¿Por qué? Porque no tienes un parámetro de medición para poder corregir. Entonces,
el hecho de, es como si tuvieras, si tú en lugar de ser coach fueras un médico y te llegara primero en la mañana un enfermo que se cortó el pie, después al mediodía un enfermo que le duele el estómago y en la noche un enfermo que, no sé, que tiene gripa y tú le das el mismo medicamento a los tres. ¿Quién se va a curar? Pues nada más uno, ¿no? Porque el mismo medicamento no sirve para los tres. Lo mismo pasa con los drills en nuestros campos. Si nosotros le ponemos los mismos drills a todos los jugadores, pues a lo mejor algunos van a mejorar, pero no todos. Y obviamente eso hace que nuestras prácticas no sean eficientes. Es por eso que tenemos que ver el video, tenemos que detectar las fallas, tenemos que programar los drills y cuando nos toque la hora de individuales, separarlos por grupos de trabajo y ponerle los drills que realmente necesitan para mejorar la deficiencia que cada uno de ellos tiene. Y obviamente eso va a hacer que sus prácticas sean mucho más eficientes. Ahora sí pasamos al siguiente. ¿Qué es un manual? Un manual es una guía de instrucciones que sirve para el uso de un dispositivo o técnica, la corrección de problemas o el establecimiento de procedimientos de trabajo uniformes. Los manuales son de enorme relevancia a la hora de transmitir información que sirva a las personas a desenvolverse en una situación determinada. Tener un manual de drills en tu equipo le va a ayudar a los coaches, a ustedes, a elaborar prácticas más eficientes y a promover el desarrollo de sus jugadores. Los manuales de drills les van a proporcionar un punto de referencia sobre el cual construir y sobre el cual enseñar. Muchos coaches pensarán que hacer un manual de drills implica mucho trabajo y mucho tiempo. Pues sí, efectivamente, así es. Pero yo justamente estoy aquí para decirles que a pesar del tiempo que les tome hacer un manual de drills, créanme que va a valer la pena. Es una guía que les va a ser muy útil tanto a ustedes como a los coaches que estén en su staff, como a los coaches nuevos que se integren a su staff. E incluso cuando haya poco personal de coaches, algún coach que pertenezca a otra unidad puede enseñar ciertos drills de una unidad de la cual no conozca muy bien la técnica. ¿Por qué? Porque va a tener un manual de drills, el cual pues es un instructivo, como si fueras a armar un mueble en tu casa. Cualquiera lo puede armar con el instructivo, es lo mismo. Cuanto más tiempo entrenes, más ejercicios vas a encontrar para incorporar a tus prácticas. Es decir, si ustedes desarrollan primero una ficha técnica, yo le llamo ficha técnica al instructivo de un drill, y el conjunto de instructivos, perdón, el conjunto de fichas técnicas se convierte en un manual. Entre más veces tú repitas ese drill, obviamente con tu manual de instrucción, más detalles le vas a ir encontrando y lo vas a ir acomodando a las necesidades que tiene tu equipo o tus jugadores. Nosotros podemos conseguir, como les dije, drills de YouTube, drills que un amigo me platicó, que yo vi en la televisión, los podemos utilizar. Sí, sí los podemos utilizar, pero los tenemos que adecuar a lo que nosotros tenemos. ¿A qué me refiero con esto? A lo que nosotros tenemos de equipo para realizar el drill. A lo mejor nosotros podemos ver a los Longhorns de Texas haciendo un drill que tienen arrancadores, tienen arrancaderos, tienen trineos, tienen hasta colchones para caer y no se lastimen. Nosotros no tenemos eso, por lo tanto, tenemos que adecuar el drill a las facilidades que tenemos nosotros de material de trabajo. Y también a las habilidades de nuestros jugadores. Un drill puede ser muy bueno, pero si no está adecuado
a las necesidades que tienen nuestros jugadores, no les va a servir. E incluso podemos causar una lesión. Los drills ya adecuados a lo que nosotros vivimos todos los días, obviamente sí va a funcionar. ¿Cómo lo vamos a adecuar? Haciendo una ficha técnica del drill, adecuándolo a lo que nosotros tenemos, controlando el tempo. ¿A qué le llamo tempo? Tempo es la velocidad a la que se desarrolla el drill, el timing, es la sincronía que va a haber entre los jugadores que desarrollen un mismo drill en conjunto y todo ese tipo de circunstancias que son pequeños detalles que nosotros tenemos que ajustar para que ese drill que vimos en los Longhorns de Texas o en algún otro equipo de NCAA o NFL lo pueda yo, como decimos vulgarmente, tropicalizar para que me funcione en mi equipo. Así traído tal cual no va a funcionar. Tenemos que adecuarlo. Seguramente les ha pasado que en algún momento vieron algún drill en algún lugar, en algún equipo, en la televisión, en el internet o en algún lugar, y a lo mejor lo anotaron o se recuerdan un poco y llegan el lunes a su campo y tratan de implementarlo. Pero pues a lo mejor no se van a acordar tan bien porque pues lo traen en la mente y conforme vaya pasando el tiempo se va a ir borrando poco a poco y cada vez van a recordar lo menos y si lo llevan a cabo, pues finalmente es muy probable que no les sirva para lo que ustedes necesitan. Entonces, si ustedes tuvieran una ficha técnica, es decir, un instructivo de ese drill, no importa que pasen 7 años, ustedes lo van a tener en la mano y lo van a poder ejecutar igual que como el primer día. Obviamente, el manual que ustedes diseñen, nadie lo va a conocer mejor que ustedes. Eso es lo que lo va a hacer único y lo va a hacer beneficioso, como les dije antes, tanto para ustedes como para su staff, como para los coaches nuevos que lleguen a integrarse a su staff. Obviamente, el que ustedes hagan un manual de drills, pues es finalmente su legado, es la obra maestra de entrenamiento que ustedes van a dejar en el equipo cuando ustedes ya no estén. La obra maestra que ustedes van a dejar a los coaches que van llegando al equipo y ustedes van a dejar algo que tenga su nombre, algo que ustedes hicieron y finalmente van a estar haciendo algo por el fútbol. Todo mundo que yo he hablado con él, que ha sido un jugador de fútbol y de repente ya es coach, muchos lo hacen eso es muy común en todos lados, lo he escuchado, por devolver al fútbol lo mucho que me dio. Muchos me dicen así. Pues, qué mejor manera de hacer esto. Aquí tenemos un pequeño ejemplo del lado izquierdo de una ficha técnica de un drill. Aquí podemos ver que dice hasta arriba el nombre del drill, para qué sirve el drill. Es un drill muy efectivo para el tacleo dentro de la caja. Tiene las instrucciones y abajo los coaching points. Es algo sencillo, pero pues funciona, se entiende. Un manual de drills, obviamente se necesita tiempo para crearlo, para desarrollarlo y irlo modificando conforme lo vayamos ejecutando en el campo. Vamos a ir haciendo nuestros ajustes hasta que quede como nosotros, o más bien como nuestros jugadores lo necesitan. Cuando necesites trabajar en una determinada posición, podrás consultar tu manual de drills y encontrar una sección de ejercicios a tu disposición. No es solo un recurso de entrenamiento que creas para ti mismo, sino también para tu personal y, por supuesto, para tu
organización o equipo. ¿Es una valiosa herramienta de comunicación? Claro que sí. ¿Por qué? Porque pues todos van a hablar el mismo idioma. ¿Qué idioma? El idioma que dice ese manual. Todos van a hablar de lo mismo. Muchas veces, un drill, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el backpedal. El backpedal, yo en mi equipo antes, hace mucho tiempo, yo lo enseñaba de una forma. Por ejemplo, yo lo enseñaba, si aquí hay coaches defensivos, podrán saber cuál es el backpedal. Yo lo enseñaba sin que mis jugadores bracearan. Únicamente ponía sus codos pegados al tórax, un poco detrás, sus manos a la altura de la cintura y se movían como maraqueando, como si fueran cantantes de salsa. Ese era mi estilo de enseñar. Había otros que les enseñaban a bracear, otros les enseñaban a abrir las piernas, a mí me gustaba cerrar las piernas, la salida yo la hacía con el pie de trasero, otros la hacían con el pie delantero. Entonces, cada quien tenía su estilo de enseñar esa técnica. ¿Cuál era la mejor? Pues no lo sabemos. ¿Cómo nos íbamos a dar cuenta de cuál era la mejor? Pues cuando nuestro jugador estuviera en una situación real y lo tuviera que ejecutar. Entonces nos íbamos a dar cuenta cuál era la mejor manera de hacerlo. Y para ello teníamos que hacer una ficha técnica con una instrucción de ese drill para que todos lo enseñaran de la misma manera. Y no cada quien a su forma, a su estilo. El hecho de que ustedes desarrollen una ficha técnica de cada drill y obviamente ese conjunto de fichas técnicas se convierte en un manual de drills y al ustedes estarlo ejecutando todos los días, les va a dar un gran conocimiento de la técnica y del fundamento de cada uno por decirlo de alguna manera, de cada una de las técnicas que componen ese drill. Aquí más adelante vamos a ver un drill y lo vamos a desmenuzar para que vean de cuántas mini técnicas se compone un drill, que algunos le llaman coaching points, que son coaching points, puntos específicos en los que hay que poner atención para la enseñanza de ese drill. Hace algún tiempo yo siempre tenía muchas preguntas antes de un juego o después de un juego. ¿Cuáles eran las preguntas que yo tenía a menudo en ese tiempo? ¿Cómo puedo vencer cierta formación o juego defensivo u ofensivo? Otra de mis preguntas era, ¿cuál es un buen drill para ayudar a mejorar una determinada posición o a un grupo de jugadores? ¿Cómo puedo corregir una falla o una deficiencia en la técnica o ejecución de un jugador? ¿Cómo manejo a los nuevos entrenadores y qué les doy para que ellos puedan tener un método eficaz de enseñanza? Esas preguntas yo me las hacía muy a menudo y nunca tenía respuesta hasta que la encontré. Y la respuesta es con un manual de drills. Eso te soluciona muchos problemas y es la respuesta a muchas preguntas. ¿Qué beneficios tiene un manual de drills? ¿El equipo va a mejorar contra la competencia? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque nuestras prácticas van a ser más eficientes. ¿Crea confianza en los jugadores? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque si un jugador se da cuenta que el coach llega el lunes a la práctica y ya en la práctica, a la hora que le toca su periodo de individuales, va a pensar qué drills hacer, pues obviamente los jugadores se van a dar cuenta que ese coach no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y pues eso va a crear desconfianza en ellos porque se van a dar cuenta que su coach no está preparado para poder ser coach de esa posición. A diferencia de que si el coach el lunes
antes de la práctica, le manda un video a los jugadores y una instrucción de los drills que van a ver ese día. Los jugadores lo leen, lo revisan y cuando llegan a la práctica ya todos saben qué hacer. Únicamente el coach responde las dudas antes de comenzar y maximizan el tiempo que les corresponde para los individuales, porque yo sé que los coordinadores o los head coaches cuando programan sus prácticas no nos dejan mucho tiempo de individuales, ¿no? Nos dejan muy poco tiempo y nosotros, pues obviamente tenemos que maximizar cuando lleguemos al campo sabiendo qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, a qué hora lo vamos a hacer y en qué lugar del campo lo vamos a hacer. ¿Mejora la comunicación de los coaches? Claro que sí. ¿Por qué? Porque vamos a hablar todos el mismo idioma. ¿Qué idioma? El que está en el manual. Vamos a identificar drills ineficaces. Claro, a lo mejor de todos los drills que ustedes están manejando en este momento, se van a poder dar cuenta que algunos no les están sirviendo a sus jugadores y entonces pues habrá que desecharlos y sustituirlos por otros. ¿Usa el tiempo de manera más eficiente? Claro que sí. ¿Por qué? Porque, como les dije antes, el coach ya llega con sus drills preparados y su material preparado para ejecutar a la hora que le corresponda su periodo de individuales. ¿Compensa la falta de personal y recursos? También. ¿Por qué? Porque si tú faltas, a lo mejor un coach de otra posición puede ayudarte utilizando el manual. Únicamente tiene que leerlo y ver cuáles son los coaching points para que él ponga atención en su ejecución y no pasa nada. Cualquiera lo puede hacer. Ayuda a que el personal cambie las transiciones sin problemas, también porque ya todo el mundo sabe qué va a hacer y el coach únicamente tiene que tocar el silbato para que los jugadores se cambien de estación. Los manuales de drills se aplican en todos los niveles de fútbol, desde infantil hasta universitario hasta NFL. ¿Por qué? Porque si el coordinador, en este caso yo, detecto fallas en algunos jugadores, únicamente le pido al coach de unidad que corrija la falla en ciertos jugadores y él va a buscar en su manual de drills el drill adecuado para corregir esa falla y pues la comunicación va a ser fácil, rápida y eficiente. ¿Cómo podemos comenzar al desarrollo de un manual de drills? Primero vamos a nombrar la posición a la que el manual va a ayudar. Después vamos a desglosar cada sección por ejercicio específico para que no tengas que buscar un ejercicio específico. Hay que separarlo por grupo. Después decide cómo quieres ordenar tus drills. Después hay que entrar en los detalles del ejercicio. Es posible que tengas tu propia versión para describir el drill. Aquí vamos a ver otro ejemplo de una ficha técnica de un drill. Aquí tenemos primero de qué es el drill. ¿De qué es el drill? Pues es un drill para la ofensiva, de bloqueo. ¿Cuál es el equipo necesario? El propósito, las instrucciones y abajo un pequeño diagrama de cómo se va a ejecutar ese drill. ¿Funciona? Sí. Es una ficha técnica sencilla. Sí, funciona. Puede haber más específicos, pueden ser así, tan sencillos como eso. Sí, claro. Siempre y cuando describan a detalle lo que ustedes quieran decir. ¿Cómo lo hago yo? Coach Portela. ¿Cómo hace el Coach Portela una ficha técnica para un drill? Primero le pongo el nombre al drill, luego la posición a la cual va a ayudar ese drill, el propósito, la relatividad con el juego, qué relación tiene con el juego, el equipo necesario, por supuesto, las instrucciones, el diagrama.
Si es un drill que se desarrolla en una distancia menor a 5 yardas, pongo una foto. Si es un drill que se desarrolla en una distancia mayor a 5 yardas, pongo un diagrama con flechitas, dónde van los conos, incluso dónde se debe colocar el coach para tener una mejor vista también, eso lo pongo. Los errores más comunes, eso es muy importante, para que cuando el jugador que va a ejecutar ese drill cometa un error, nosotros ya sabíamos que va a pasar. Entonces estamos preparados estamos preparados para eso, y por supuesto que eso, al estar preparados, nos va a evitar frustración y enojo. Los puntos de coacheo, coaching points, por supuesto, el tempo, que es la velocidad a la que se va a ejecutar el drill, y los ajustes que se vayan haciendo conforme nosotros vayamos viendo cómo se va desarrollando el drill. Es decir, por ejemplo, si yo conseguí un drill en una clínica que tomé del Texas Tech, vi un drill, me gustó, lo bajé, lo adecuo al material que yo tengo en mi campo, lo adecuo a mis jugadores, lo llevo, veo el tempo, veo la velocidad, ajusto, lo repetimos, hago mis anotaciones y queda listo. Pero a lo mejor ese equipo en el que yo al que yo lo adecué es un equipo de jóvenes de juvenil AA. En México la juvenil AA es high school. High school son jóvenes de 17 años. Entonces yo lo adecuo para esos jugadores. Pero resulta que también soy coach en un equipo de infantil y quisiera utilizar ese mismo drill para niños de 10 años. Entonces tengo que hacer otras adecuaciones para que esos niños de 10 años lo puedan hacer también. No lo puedo traer directamente así porque no va a servir. Y como les dije antes, incluso puedo llegar a causar alguna lesión. Miren, aquí una técnica que yo utilizo para revisar la técnica de la buena ejecución y la técnica de mis jugadores es que tomo video y luego reviso el video y luego hago mis anotaciones y se las envío a los jugadores. Otra cosa que yo hago es cuando yo estoy en el campo y hago un drill, detengo el drill en el momento que yo quiera. Es decir, toco el silbato, iniciamos el drill y yo lo detengo en el momento que quiera, justo al iniciar, a la mitad o a lo mejor casi para terminar. Cuando yo quiera lo detengo. Detengo el drill, entonces me acerco al jugador, le giro alrededor del jugador, giro alrededor de él y reviso que tenga la técnica correcta. Por ejemplo, aquí en estos 3 jugadores que están viendo ustedes, si yo quisiera ver sus pies, la postura de sus pies, pues me tendría que colocar enfrente de ellos. Si a lo mejor voy a correr el video, camino frente a ellos, quiero ver otra cosa, me coloco a su costado. Perdón. Me coloco a su costado y entonces ahí puedo ver la altura de sus brazos, puedo ver que sus rodillas no estén rebasando la punta de los pies, puedo ver que su barbilla esté al nivel de sus pies, de la punta de sus pies, y que puedo ver que su espalda esté recta, puedo ver que su vista esté al frente, dependiendo qué es lo que quiera ver, es el lugar en el que me voy a colocar. Y entonces, de ese modo, puedo corregir la técnica en cada uno de ellos. Es importante que los drills los hagan con un número pequeño de jugadores para que puedan corregir la técnica. Entre menos jugadores será más eficiente y, por supuesto, los jugadores podrán hacer mayor cantidad de repeticiones. Aquí, este es otro drill. Aquí le implementamos mi sistema de tacleo a todos los coaches de una liga
que se llama Monterrey Football League. Es una liga, la tercera liga más grande de México. Tiene alrededor de 8,000 jugadores infantiles y juveniles, alrededor de 450 coaches. Entonces, le implementamos, certificamos a los coaches con nuestro sistema de tacleo, y aquí algunos voluntarios, jugadores, nos ayudaron para ejecutar los drills. Este video nada más sirve para que vean cuál es la manera que yo utilizo para la enseñanza. Ahí le estoy preguntando a los coaches qué ven, qué detalle ven en la técnica, en la ejecución. Coaches, si van teniendo preguntas, con mucho gusto, váyanlas anotando y se las vamos respondiendo. Este es otro drill. Igual, seguimos con la enseñanza. Esta ficha técnica que ustedes ven aquí, a su lado izquierdo, es como yo las hacía en el 2016. Aquí tenemos el nombre del drill, la instrucción y los puntos de coacheo. Sencillo también. Así lo hacía yo en el 2016. Así lo hago yo en el 2019. Aquí pueden ver, se los voy a explicar. Así es como yo tengo todos mis manuales, tengo todas mis fichas técnicas, así como esta que ustedes ven aquí. Cada drill de los que yo tengo o de los que yo utilizo tiene una ficha técnica como esta, y el conjunto de todas las fichas técnicas compone un manual. Aquí pueden ver que arriba del lado derecho, parte superior derecha, está el nombre del drill. En la línea roja de abajo está, en este caso está el módulo al que corresponde de tacleo, pero aquí también se puede poner la posición a la que corresponda, el número de drill. Después abajo del lado izquierdo el equipo necesario. Luego tenemos las instrucciones, de preferencia hay que hacerlas lo más detallado posible para que cualquier persona que lo vaya a leer lo pueda entender fácilmente. Después tenemos el propósito. Al lado izquierdo tenemos el diagrama, como les dije hace un rato. Si es un drill que se desarrolla en una distancia menor a 5 yardas, coloco una foto. Si es un drill que se desarrolla en una distancia mayor a 5 yardas, hago un diagrama, así como este, coloco la distancia, un cuadros donde marco la distancia que hay, los conos, en caso de que los haya, le pongo nombre a los conos, cono A, cono B, cono C. A los ofensivos los marco con un círculo y una O adentro, y a los defensivos círculo y una D adentro. Indico hacia dónde tienen que correr por medio de flechas. Y
en donde se coloca el coach. Es un círculo rojo con una C en medio, eso es donde se va a colocar el coach. Luego los errores más comunes también, eso sí, muy importante. Eso es de gran ayuda a los coaches, muy fácil para que un coach pueda enseñarlo y por supuesto va a saber con qué retos se va a encontrar. Después tenemos los puntos de coacheo, los coaching points. Así es como yo lo hago o como yo lo empecé a hacer a partir del 2019. Mucho mejor explicado, mucho mejor entendido. Y esto, obviamente, cualquiera lo puede utilizar. No necesariamente tiene que ser el coach de posición. Cualquier coach lo puede utilizar. Vamos a analizar un drill, así como les dije hace un momento. Esta es una forma de analizar un drill. Aquí, por ejemplo, nosotros utilizamos, ese es el punto previo al contacto para realizar un tacleo. Aquí, como pueden ver, estamos indicando los coaching points, que son, los coaching points, que son los puntos en los que el coach tiene que poner atención, porque ahí es donde se dan los mayores, los errores más comunes. La técnica es lo más importante para un drill, que nosotros especifiquemos los puntos de coacheo que nos van a llevar a tener una buena enseñanza o a enseñar de una mejor manera a nuestros jugadores. La técnica es la pieza clave que nos va a ayudar a llevar a nuestros atletas al siguiente nivel. Aquí vamos a ver un drill. Fíjense bien, lo voy a correr primero todo. Ok. Vamos a imaginar que este drill lo encontramos en internet o lo vimos en una clínica y nos gustó. Entonces grabamos el video y lo queremos llevar a nuestro equipo para enseñarle a nuestros jugadores en una posición en específico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a sentarnos frente a nuestra computadora y vamos a correr el video muchas veces, en cámara lenta, en cámara rápida, velocidad normal, muchas veces, con un cuaderno en la mano, una pluma en la mano y vamos a hacer las anotaciones. ¿Cómo vamos a empezar? A ver, este drill comienza, aquí parece, el video empezó un poco tarde, pero seguramente este jugador debió comenzar en una posición de 2 puntos, es decir, en el stance. Ahí, supongamos que ahí habrá comenzado con su stance, entonces vamos a corregir primero el stance, que todo el mundo sabemos cuáles son los puntos de coacheo en el stance, que a lo mejor en un stance puede tener hasta 10 o 12 puntos de coacheo. Pies, rodillas, cintura, espalda, hombros, manos, codos, cabeza y ojos. Todos esos coaching points los tiene solo el stance. Después, ok, ya tenemos, estamos desmenuzando el drill. Primera técnica, el stance. Ok, ya vemos que el stance tiene todos esos coaching points. Después lo vamos a adelantar un poco y vamos a ver qué sigue. El inicio. El inicio. Vamos a ver que inicie con el pie del lado hacia donde se va a dirigir. Ok, ese es otro coaching point. El siguiente, saltar sobre los dummies. Ok, saltar sobre los dummies. ¿Cuáles son los coaching points de saltar sobre los dummies? Que no cruce las piernas, que vaya braceando, su mirada al frente, su centro de gravedad pegado al piso, que vaya levantando las rodillas. Ok, ya tenemos la tercera técnica de ese drill. Saltar por encima, hacer el shuffle por encima de los dummies. Ok, ya salió de ahí. Ahora, otra técnica sería primer paso. Ok, la pierna se va a mover primero hacia el lugar a donde quiero ir. Perfecto.
Y ahí, siguiente técnica, vertical breakdown, que es la técnica que va a utilizar al máximo acercamiento antes de llegar a donde está el portador del balón. Vertical breakdown también tiene su técnica, las dos puntas apuntando al frente, pasos tippy toes sobre las bolas de sus pies, braceando, manos pegadas en la cintura, codos hacia atrás, vista a la cintura del portador del balón, ataco cintura más cercana del portador del balón, con pierna y hombro más cercano a la cintura más cercana, es decir, near foot, near shoulder, y hasta ahí termina esa técnica. Después continúa con la técnica de power step. Power step. El power step tiene que ser con la pierna delantera, bajo mi centro de gravedad, para las dos puntas apuntando hacia el frente, la punta de trasera y la delantera apuntando hacia el frente. El pie, aquí es un domio, por supuesto, pero si fuera un jugador, la punta del pie en medio de la base del portador del balón, crear un ángulo de 90 grados en mi pierna trasera para que eso me va a dar potencia en mi contacto. Ese es otra técnica. Después continuamos con shoot, que es shoot. Empujo mi pelvis hacia el frente para continuar con la potencia en mi contacto. Después, upper. La técnica del upper es levantar los brazos. Después, abrazo, agarro y hago un drive. Entonces, estamos hablando de ¿cuántas técnicas? Stance 1, brinco hago el shuffle sobre los dummies. 2, primer paso, perdón, stance 1, primer paso. 2, shuffle. 3, salida. 4, vertical breakdown. 5, power step. 6, shoot. 7, upper. 8, agarro. 9, abrazo. 10, drive. 11 técnicas, así fácilmente pudimos encontrar. Y entonces escribimos a detalle cada una de las técnicas con sus coaching points, con todo lo que vimos antes en la ficha técnica. Coaching points, errores más comunes, el tempo, por supuesto, todo, y lo hacemos a detalle. Y entonces ya tenemos nuestras fichas técnicas que corresponden a ese drill. Y lo vamos a enseñar cómo. Primero enseñamos una técnica, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra, hasta terminar con las 11 técnicas de las cuales se compone este drill. Y después corremos todo el drill. Y entonces yo les aseguro que con ese sistema de enseñanza sus jugadores van a aprender bien, porque es un sistema de enseñanza en progresión. Así es como yo lo enseño. Ahí va completo. Todo. Hay un programa que yo utilizo, un programa de video que yo utilizo para evaluar la técnica de mis jugadores, que se llama Huddle Technique. Y Huddle es el programa que yo les dije, un editor de video para fútbol americano. Tiene varias ramas. Una de ellas es el Huddle Technique, que justamente, como su nombre lo dice, se utiliza para corregir la técnica en los jugadores.
Este programa tiene dos versiones, una gratis, que es sencilla, pero puedes hacer esto que ustedes ven aquí y una más complicada, en el que incluso puedes sobreponer imágenes, a lo mejor de un jugador que lo haga bien sobre otra que lo haga mal, y entonces hacer la comparativa con las imágenes sobrepuestas. Es bastante bueno. Se los recomiendo, bájenlo si quieren, el gratuito. Si ven que les gusta, pues pueden comprar el otro. Miren, en el lado izquierdo es una foto. Aquí yo estoy enseñando el primer paso de este jugador. Este jugador es un ala defensiva, un rush. Le estoy enseñando la salida, su primer paso. Aquí, como pueden ver, en su primer paso le estoy señalando que su codo izquierdo está muy abierto a 68 grados, tiene una 68 grados cuando debería de estar pegado al cuerpo. El codo derecho también lo abre, no tanto, pero lo abre, que también debería de estar pegado al tórax. Su rodilla derecha, con la cual está efectuando su primer paso, la está apuntando a 45 grados en lugar de apuntar al frente, y su punta del pie también está apuntando a 45 grados en lugar de apuntar al frente. Aquí puedo detectar eso. Ahora lo voy a poner en video, que es el del lado derecho, para que vean cómo se puede mover. Lo pueden adelantar, cámara lenta, regresar, como quieran. Esto le toman el video a su jugador, hacen los comentarios y se lo pueden mandar por un mensaje para que lo vea y se corrija. La mejor forma de enseñar es que un jugador se vea haciendo la técnica y entonces así se podrá dar cuenta de su error. Ok. Como se habrán podido dar cuenta, para mí, el detalle en la técnica siempre es primero. Yo sobrepongo la técnica a los drills. A mí me gusta enseñar con técnica. Soy muy, muy, muy detallista. Tanto yo como los coaches que están a mi cargo, enseñamos de esta manera. Yo trato de que todos mis coaches, los nuevos, los viejos, todos estén en el mismo canal conmigo para hacer ese tipo de enseñanza, porque esta enseñanza es la que va a llevar a nuestros jugadores al siguiente nivel. Yo no sé cómo funcionan los equipos infantiles y juveniles en sus países, pero en México funciona muy parecido a Estados Unidos. En México los jugadores infantiles y juveniles, su sueño es obtener una beca universitaria para jugar fútbol americano en una universidad por medio de una beca. Esa beca le va a permitir a sus papás pagar únicamente el 10% de lo que cuesta una carrera universitaria y al mismo tiempo su hijo va a jugar. Incluye alimentos, incluye hospedaje, entonces es muy importante para todos los jugadores prepararse para poder lograr ser reclutados en una universidad. Nosotros como coaches tenemos la obligación de prepararlos para cuando llegue ese momento. Prepararlos físicamente, técnicamente, enseñarles los fundamentos para que ellos puedan, en el momento que estén en la edad necesaria para ser reclutados, sean unos buenos candidatos. Además de eso, tenemos la obligación de proteger su salud, protegerlos de lesiones. Yo sé que muchas veces tenemos jugadores estrellas que se lastiman y nosotros podremos entrar en el dilema de tengo que ganar el juego, ¿qué hago? ¿Lo regreso? ¿O lo descanso? Porque primero está mi jugador. Entonces, nosotros tenemos que tener
los valores suficientes para anteponer siempre a la salud de nuestros jugadores. Nuestros jugadores es lo más importante que tenemos. Gracias a ellos es porque nosotros estamos en el campo y tenemos la obligación de proteger, tanto de enseñar, formar y, por supuesto, proteger su salud. ¿Cómo vamos a ordenar los drills? Así los ordeno yo. Primero, los drills de memoria muscular, que son los de todos los días. De acondicionamiento, de velocidad, de agilidad, de fundamentos, técnica por posición, situaciones, interacción y team. Así es como yo los ordeno. Este es un índice. Este es un índice. Yo cuando comencé de coach, durante mucho tiempo me especialicé en coach de backs defensivos. Este era mi instructivo de drills hace 2014, 2013 más o menos. Este yo usaba para cuando necesitaba algún drill, así lo hacía. Aquí pueden ver en la primera fila, pero en la primera fila tenemos la habilidad que queremos desarrollar en el jugador y hacia abajo. Porque la primera es agilidad y los drills que tenemos para desarrollar la agilidad. Luego el quick fit, los drills que hay abajo. Perdón. Para enseñar el backpedal, todos esos drills para enseñar backpedal, contrabloqueo, tacleo, habilidad con las manos, persecución, cover 1, cover 2, cover 3 y cover 4. Si yo quería enseñar alguna técnica en específico, a ver cuáles son los drills que tengo para enseñar el cover 1. Bueno, pues ahí está desde la postura, el primer paso, el paso hacia atrás, cortar la trayectoria, fake press, bumping in, bumping out, ángulos de 45, mirrors con manos, mirrors sin manos, pies activos, catch, bail, stutter, siguiendo la cadera. Hay muchísimos. Yo podía escoger el que yo quisiera. Entonces, si yo tengo eso, pues obviamente va a ser mucho más fácil. Primero, identificar cuál es la deficiencia de mi jugador y después abro este instructivo y puedo encontrar cuál drill es el que le va a servir para corregir esa deficiencia. Coaches, ahora que estamos en el encierro y que vamos a estar por al menos un mes más, yo los invito a que revisen todos los drills que están haciendo hasta ahora. Hagan el ejercicio con uno solo de todos los drills que ustedes utilizan a todo diario en sus prácticas. Hagan el ejercicio con un drill. Esto que acabamos de ver. Desmenúcenlo, separen cada una de las técnicas, coaching points, y hagan el ejercicio. Después de que lo hagan una vez, intenten con otro y después con otro. Yo les aseguro que cuando regresen al campo van a regresar siendo mejores coaches de cómo salieron de él hace 1 o 2 meses que comenzó todo este asunto del coronavirus. No hagan los mismos drills todos los días. Busquen cuáles son los drills que les sirven a sus jugadores. El hacer drills todos los días es como dar una medicina a todos los enfermos de diferentes enfermedades. Solo a uno le va a servir. El hacer los mismos drills todos los días a los jugadores les va a parecer aburrido. Eso no sé por qué está aquí. Es como yo planifico mi temporada. Esta fue la temporada 2019. Así es como la planifico. Iniciamos en abril. Tenemos abril, mayo, junio, de abril a diciembre. Tenemos 3 periodos. Es el periodo preparatorio, que es la pretemporada, el periodo de competencia, que es la temporada, y el periodo de transición, que es el off-season. Bueno, esta frase va muy de acuerdo conmigo. Es parte de mi filosofía. Siempre la utilizo para todo lo que hago.
como dije en un principio, desafortunadamente nacimos algunos kilómetros al sur, que si hubiéramos nacido, al menos yo, que si hubiera nacido algunos kilómetros al norte, seguramente ya estaría de coach, asistente de graduado en algún college, sin duda alguna. Pero desafortunadamente nacimos algunos kilómetros al sur y eso nos pone en una posición diferente a la de los coaches en Estados Unidos, ya que aquí, a pesar de que tenemos nosotros mucha pasión, pues solamente somos voluntarios, ¿no? No podemos vivir de esto. Yo tengo mi trabajo donde sí gano dinero y entonces esta frase siempre la utilizo para todo lo que yo hago, tanto en el fútbol como en mi vida profesional, en mi vida como padre de familia. Siempre lucha por la perfección y rehúsate a conformarte con algo menos que la excelencia. Eso es lo que te va a llevar tanto a ti como a los que te rodean al siguiente nivel. Es importante que creemos hábitos. Los hábitos nos van a hacer, dependiendo de qué tipo de hábitos tengamos. Si son hábitos buenos, seguramente vamos a tener buenos resultados. Si son hábitos malos, seguramente vamos a tener una consecuencia desafortunada. No es un accidente que, ya sea bueno o malo, las mismas cosas generalmente suceden para las mismas personas. Nuestros resultados son generalmente un reflejo directo de nuestros hábitos. Independientemente del nivel de inteligencia, talento o habilidad, en el momento en el que te vuelves descuidado, perezoso, complaciente o pierdes el hambre de éxito, es el momento en que pasarás de ser el depredador a ser la pereza. Y eso, déjenme decirles que en todos los ámbitos de su vida sucede. Sucede en el fútbol, en el momento en que te vuelves complaciente, descuidado, perezoso y pierdes el hambre de éxito, vas a pasar de ser el depredador a ser la presa. Es decir, vas a perder juegos. Puede que pierdas tu puesto. Siempre hay alguien buscando lo que nosotros tenemos. Puede ser nuestro puesto en el equipo, nuestro puesto, nuestro empleo, incluso nuestra novia o incluso nuestra esposa. En el momento que nosotros nos volvamos descuidados con eso y perdamos el hambre de éxito, lo vamos a perder. Coaches, muchísimas gracias por su tiempo. Les agradezco mucho hayan estado pendientes de esta clínica que impartimos el día de hoy. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto vamos a dar unos minutos más para irles respondiendo.